Let's do Empezamos this. pues. Tengo un invitado ahorita. Sé que no ha subido tantos videos por tantos meses, pero tengo algo especial. Mi amigo se llama M.A. Él habla español también y quería preguntar un par de cosas sobre su aprendizaje para que puedan compartir su experiencia, pues. Entonces, M.A., ¿puedes decirnos qué haces y cómo aprendiste español? Empezamos con eso. Muy buenas tardes, Eric. Hola a todos. Gracias por invitarme en su blog. Bueno, soy MA, buen día, y llevo trabajando en BPO. Ahora estoy en Shared Services, trabajando como un analista bilingüe en español por casi más de 8 años. Y también soy bloguero. Yo tengo canal en YouTube, una cuenta en TikTok, pero no bailo, ¿no? No sé cómo bailar. Yo aprendí cómo hablar en español porque creo, en 2013, mi compañía en BPO ofrece una oportunidad de aprender español. Y por un año estudié la cultura española y también la lengua. ¿Cómo ha ayudado el conocimiento de español personalmente y profesionalmente? Profesionalmente me ha cambiado la vida, ¿no? Ya estoy ganando más, más de dinero y también tengo muchas oportunidades para mi trabajo y también oportunidades de ayudar a mi familia, también enseñar chicos a estudiar o aprender otro idioma en español. Personalmente, aprender español me ayudó a tener confianza a mí mismo. Y quería preguntarte, ¿cuántos filipinos conoces personalmente que habla español? Porque siempre digo que no hay tanta filipinos que están aprendiendo Sí. español o que saben español. Honestamente, muy poco. Y creo que la población de los hispanohablantes aquí en las Filipinas es muy poco. Entonces, cada vez que conozco otro hispanohablante que es filipino como vos, me encanta. Tengo una gran alegría de conocer a alguien más porque no hay tanta. Yo también. Hay tantos españoles o latinoamericanos que asumen que hablamos español por ser colonizado por tantos años de españoles, ¿no? 300 años, ¿no? Ujú, Sí. así es, así es. También nuestros nombres son en español, pero no hablamos. Desafortunadamente, así es. Mira, otra pregunta es, con tus amigos que son hispanohablantes también, para ellos, ¿por qué eligen aprender español? ¿Qué son las razones? ¿Por trabajo o algo más personal? ¿Qué piensas? Creo que es para ganar más. Es el dinero que nos apoya a aprender otro idioma, porque no es fácil, ¿no? Estudiar y también vas a gastar mucho dinero para la escuela, para el entrenamiento del español. Creo que para los filipinos es más fácil hablar español porque ya tenemos palabras que suenan la misma. Como muy Parece parecidos. como en español también, ¿no? Es más fácil que aprender francés o portugués, chino. Estoy muy de acuerdo con eso, porque para mí no aprendí en una aula de clase, aprendí solo por Sí. inmersión, ¿no? Por vivir en un país latinoamericano. Entonces, para filipinos es mucho más fácil aprender español por los raíces que tenemos, ¿no? Entonces, ha conocido tantos filipinos también que no quieren hablar español o no quieren aprender español por diferentes razones, ¿no? No sé, desafortunadamente. Y para vos, ¿qué son las razones que conozca vos que la gente dice, no quiero aprender español, prefiero coreano o prefiero japonés más que español? Creo que tienen miedo, no tienen ganas de estudiar español, porque si español no es su favorito idioma, es mucho difícil, ¿no? Pero si quiere ver dramas en Corea o también anime de Japón, es más fácil aprender los idiomas de los otros países. Pero si no es su como hobby, no es fácil estudiar y aprender. Va a perder mucho tiempo y mucho dinero también. Tenía como classmates que no pude graduar, Ya ya no no quieren quieren continuar. seguir, no tenían ganas más para seguir Sí, estudiar más. es un reto. Para los filipinos que están aprendiendo apenas español ahorita, ¿qué consejos pueden dar para ellos poder saber español mucho más fácil, mucho más fluidez y eso? ¿Qué pueden Sí. hacer? Utiliza la tecnología, ¿no? Por internet, por YouTube, descarga los apps que pueden apoyarles a aprender español y también hablar con los nativos. Creo que pueden instalar dating apps también o Messenger, mucho mejor ahora. En mi tiempo, en 2014, creo, estaba
estudiando como un estudiante. Ahorita no, ya no necesita ir a la biblioteca. Es mucho más fácil si tener la gana de Sí. aprender español, ¿no? Porque hay tantas cosas en línea que pueden utilizar para eso. Y también ver películas, ¿no? Por mí me apoyan mucho, ¿no? Ahora tenemos Netflix, pueden verlo con subtítulo o doblados en español. Y también tenemos muchas series en español en Netflix también, sí, como Elite, Money Heist, son buenos también. En relación a esa pregunta, sé que hay nativos también que quieren como reunir con sus primos lejanos, los filipinos, para aprender inglés o para aprender español, para enseñar español. Y para esos nativos, ¿cómo pueden practicar con filipinos? ¿Qué apps pueden utilizar para pueden hacer esa conexión de nuevo con nuestros primos lejanos, pues? Pueden usar FB en Twitter, solo deben como buscar la gente que habla español y solo tiene que saludarlos, ¿no? Es como intercambio de los idiomas. Y ese concepto es súper genial. Sin costo pueden Sí, hacer ese intercambio, ¿no? Alguien aprende español o cualquier idioma y la otra sí, pueden aprender inglés porque los filipinos son como fáciles de enseñar sí. inglés, ¿no? Última pregunta, MA. Para los extranjeros que quieren visitar Filipinas, que son hispanohablantes, ¿qué consejos puede dar para conozca el país antes de ir aquí para vivir o para viajar? Para tener una buena idea que son más realistas, que son no todo playas y montañas que son bellos para conocer la realidad, pues. ¿Qué pueden hacer? Sí, buscar por internet los lugares que pueden aprender más. Después del pandemic, ¿no? Puede hacer como los tours para aprender más sobre la cultura en Filipinas, también nuestra historia. Pueden estar en Manila, ¿no? En el pueblo también, comunicar con la gente. Bueno, eso es todo para mí. Solo para invitar a la gente que está viendo este video, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes para pueden seguirte con tus Sí. discursos, con tus videos? Chicos, me pueden seguir en mis cuentas en FB, Twitter, Instagram y también tengo un canal en YouTube y en TikTok. Solo debe buscar @MA Buendía y eso es todo. Gracias, Eric.